Buenas tardes a todos. Gracias por esperarnos. Venimos de trabajar, así que no pudimos tener el gusto de compartir el logro con ustedes, pero estábamos haciendo el pan. Con mi hermano, el Tano Aiello, el teniente Aiello, así que hoy en la figura de trabajador y soldado, que son las dos figuras arquetípicas de los argentinos, atravesando todo el conurbano bonaerense, por fin hemos arribado. Gracias a todos por estar presentes y a los compañeros de Restauración Nacional, los dueños de casa, por permitirnos congregarnos aquí. Muchísimas gracias. Les agradezco. Bueno, en este día de soberanía, de independencia, somos tan hispanoamericanos como aquel 25 de mayo de 1810. Porque el germen de la soberanía no está en las Fuerzas Armadas, no está en el Estado, no está en la nación, sino está en el vínculo de argentino con argentino. Nosotros somos comunitaristas. Esa es nuestra línea nacional. El comunitarismo es nuestra doctrina nacional a lo largo del tiempo. Desde 1806 y 7, contra las invasiones inglesas y en la gloriosa reconquista del pueblo en armas. Todavía quizás no había nación en armas, quizás no había un ejército regular, pero el pueblo estaba en armas contra el enemigo de los argentinos, que es el inglés. Y en el vínculo de argentinos que tenemos que alimentar, armando comunidad todos los días como estamos haciéndolo hoy aquí, quizás sea un tiempo de dejar un poco el proselitismo para dedicarnos con más fuerza y ahínco en estos tiempos oscuros de la patria a armar comunidad. Porque solo la comunidad va a salvar esta patria. Solo el pueblo argentino va a salvar esta patria. Porque en el vínculo y en la unión de argentino con argentino está el germen del poder del pueblo argentino. En la comunidad. Si no está ese vínculo de argentinos, de vivir como hermanos, siendo más hermanos que nunca, no es posible la soberanía. Si no es un tipo de soberanía declamativa, izar la bandera, cantar el himno, pero el país sigue en manos de las potencias extranjeras a través de sus embajadas y sus multinacionales. En esta concepción, nuestra ecúmene es Iberoamérica. Eso es lo que somos nosotros los argentinos. Allí estamos circunscriptos. Y nuestro vínculo como argentinos debe ser un vínculo con todos nuestros hermanos de esta patria grande, desde el Caribe hasta el Polo Sur, desde el Atlántico hasta el Pacífico, donde en nuestra ecúmene la unidad como hermanos en el vínculo comunitario continental se da a través de una figura arquetípica. En México son los charros, que no es un grupo de cumbia. En Colombia y en Venezuela son los llaneros, los montubios en Ecuador, los guasos en Chile, los gaullos en Río Grande del Sur, en Brasil, y los gauchos en la Argentina. Porque es la figura arquetípica común que nos une, más allá de las fronteras políticas, luego de los procesos de independencia americanos, en los cuales la unidad
que no pudo sostenerse políticamente y de estar integrados en un reino, pasamos a ser más de 30 repúblicas, perdiendo factor de escala, perdiendo el poder de la unidad política. La unidad continúa en el corazón de cada uno de los que constituimos e integramos este ecúmene. Somos los gauchos. Y esta base debe ser recordada, como enseña nuestro maestro Alberto Buela, el más grande filósofo de los argentinos, con el cual tenemos el honor de compartir esta marcha de argentinos por la liberación nacional, en donde la definición de nuestro ser nacional, de lo que somos como argentinos, es de destacar 4 cosas. ¿Qué es ser nosotros? Primero, la preferencia por nosotros mismos. La preferencia por nosotros mismos. En segundo término, una idea de la libertad. Una idea de la libertad de los criollos. Una idea de autodeterminación de los criollos. También el valor de la palabra empeñada. Y en cuarto lugar, el orden vertical de los valores. Eso constituye nuestro ser, nuestra sustancia espiritual. ¿Cuál es esta idea de la libertad? Todo está en nosotros mismos. Todo aquello que los argentinos necesitamos para liberarnos de la opresión de las potencias extranjeras, del vaciamiento espiritual que intenta el materialismo ateo, contractualista, utilitarista y nominalista del inglés, está en nuestra propia tradición, cultura y pensamiento nacional. Esa idea de la libertad que reza en la Biblia gaucha. De naides sigo el ejemplo, naides a dirigirme viene. Yo digo cuanto conviene y quien en esta huella se planta, debe cantar cuando canta con toda la voz que tiene. No afirmamos con fuerza para opacar o callar al otro, sino para tentarlo a vistiar, en un arte de esgrima criolla que no es meramente con cuchillos, sino que se da en el canto de los argentinos. Se da en el invitar al otro a pensar y a discernir por sí mismo cuál es su sentido propio de la libertad. Porque eso anida en el corazón de la persona singular, para luego realizarse en la comunidad, desde la preferencia por nosotros mismos. En esa preferencia por nosotros mismos y en esa idea de la libertad también está el valor de la palabra empeñada. Ese valor de la palabra empeñada se expresa en el milagro de los argentinos en el encuentro de Tadeo Isidoro Cruz y Martín Fierro, donde cuando Cruz en esa noche fatal se encuentra con Fierro, se da cuenta que el otro es él. Comprende, él siendo el perseguidor, que el otro es él porque él ya había sido un gaucho matrero, que había redimido su crimen a través del régimen de leva del ejército de Mitre, que en esos tiempos cumplía el rol de policía. Y así es en ese momento, al ver a Fierro pelear con coraje, es cuando Tadeo Isidoro Cruz decreta para siempre el sentido de la lealtad sustentada en el coraje. Cruz no permite el delito. Cruz no consiente el delito, que se mate así a un valiente, y se pone a pelear espalda con el desertor Martín Fierro. Luego de desparramar a la partida, de haber herido y matado a algunos, pero hay algo que no me permite decirlo en este momento, Fierro y Cruz se dan vuelta y se miran como hermanos a los ojos por primera vez. Y en ese momento Cruz sabe que ya no puede volver,
porque su acto de lealtad le ha hecho perder rancho, hijos y mujer. Tiene que huir al desierto con Martín Fierro como otro desertor más, siendo él comisario de la policía. Es entonces donde Fierro, en esta concepción vertical de los valores que sustentan al hombre vertical argentino, que es deber nuestro volver a reconstruir, como manifestó Perón en el modelo argentino para el proyecto nacional, en la década del 70, cuando Perón manifestó que el problema económico era de simple resolución tiempo, y no llevó demasiado tiempo porque alcanzamos rápidamente de la movilización total del trabajo, el pleno empleo y la autarquía industrial, donde la Argentina prácticamente no necesitaba importar nada del extranjero y podía valerse por sí misma, porque es falsa la teoría económica mundial de la escasez, porque no nos rige a los argentinos en esta patria de abundancia. Por eso hay que rechazar de pleno toda teoría económica extranjera y volver al modelo argentino para el proyecto nacional y edificar una economía nacional con base en la prosperidad de la Argentina y de todos los pueblos del mundo que necesiten de la ayuda de los argentinos, como nuestra santa Eva Perón dijo al pueblo español cuando era bloqueado, en un bloqueo marítimo del comercio exterior por parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el comunismo real y el capitalismo real de Estados Unidos. Y Eva Perón viajó con los barcos cargados de alimentos y medicinas a España y juramentó frente al pueblo español: mientras haya una sola espiga de trigo en la patria de los argentinos, esa espiga será compartida con nuestros hermanos españoles, porque jamás un hijo abandona a su madre a morir de hambre. Ahí está el poder a recuperar argentino de la Marina Mercante Nacional. Esto no es declamativo. Esto no es una solidaridad de demagogia política. Esto significa instrumentar a través de las artes y la técnica la reconstrucción de una marina mercante construida en astilleros nacionales por obreros navales argentinos y navegada por argentinos para llegar a la unión de toda nuestra ecúmene iberoamericana a través del intercambio comercial de los productos que la Argentina puede brindar a sus hermanos y los que los hermanos puedan darle a los argentinos. Esto tiene que ser instrumentado. Esto no es de carácter declamativo. Y es por eso que el modelo argentino para el proyecto nacional no es hacer doctrina sobre doctrina. La doctrina ya existe. Y el que la quiere conocer puede acceder a ella. La puede leer o puede preguntar a sus mayores o a sus pares y le contarán. Pero el modelo argentino para el proyecto nacional es la instrumentación práctica de la teoría política de los argentinos. No es hacer doctrina para ser doctrinario, no es hacer doctrina sobre doctrina. Es poner en práctica este modelo argentino donde el pueblo argentino es llamado a los consejos para el proyecto nacional a concurrir con su idea, con su proyecto, con su ideario, para que sea el propio pueblo el que pase el cernidor, que discierna qué cosa es del modelo argentino y qué cosa no es, porque ideas tenemos todos, pero el pueblo es el soberano que tiene que decidir qué corresponde al modelo argentino y qué cosa no. Entonces, cuando Fierro y Cruz se encuentran ya como hermanos y Cruz no puede volver, es cuando el gaucho Martín Fierro le dice, en el orden vertical de los valores que nos constituyen: a partir de ese momento nos juramos los dos, desde acá, respetar solo a Dios, de Dios para abajo a ninguno. Dios por nosotros mismos, una idea de la libertad,
un sentido vertical de los valores y el valor de la palabra empeñada. ¿Por qué ese valor de la palabra empeñada? Es ese milagro de Fierro con Cruz, cuando Cruz no consiente el delito que se mate un valiente, porque el valor de la palabra empeñada y no es solamente junto al otro, es con uno mismo, es no traicionarse a uno mismo, seguir siendo nosotros, porque solamente siendo nosotros y no traicionándonos lo que somos, es que podemos empeñar la palabra con otro. Ahí está la profundidad del valor de la palabra del argentino. Y eso tiene un signo que expresa los mayores dones cristianos de toda la humanidad, que es la gauchada, que es la piedad y la misericordia puesta en marcha, sin esperar y sin mirar a quién. Esa es la base de nuestra ecúmene, esa es la línea nacional, esa es la doctrina de los argentinos. Y el modelo argentino tiene que instrumentar que sobre la base de poder de la comunidad, sobre el comunitarismo argentino, tiene que alcanzar la soberanía nacional, la soberanía de la entera nación, con base en el poder del pueblo argentino, a través de los instrumentos de defensa. Perón planteaba en la década del 70, con el modelo argentino, que frente a la idea de hacer la guerra del imperialismo, que había cambiado porque hasta la Primera y Segunda Guerra, que son las mismas en 2 capítulos, pero sobre todo en la segunda, hay una modificación profunda de los factores de escala. La guerra antes era romántica, era caballeresca. Tenía otro han decretado en el mundo a través de su contractualismo que no existen más. Los ingleses, mirá que hay que ser cara dura, dicen que no hay más guerra justa. Claro, porque ellos con los yanquis son la policía del mundo. Entonces quitan a la humanidad, le quitan a la humanidad el derecho a la guerra justa, que es incluso el derecho a defenderse. Fíjate lo que ocurre en Palestina. Los israelíes los queman vivos a los palestinos y se victimizan, porque los otros le tiran un petardo, una piedra, con una onda. Entonces, en la Segunda Guerra, los factores de escala son modificados. Y aparece lo que se denomina la tormenta de acero. Que son ideas del más grande pensador alemán, que es Jung. En esa tormenta de acero, el soldado no tiene derecho a presentarse. Gabriel Fosa, mi amigo, ¿cómo estás, hermano? Bien, encantado, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno, después lo queremos escuchar a Gabriel también. Se modifican los factores de escala y el soldado puede ser muerto durmiendo en la barraca. El hospital puede ser quemado con fósforo blanco. Cientos de miles de seres humanos exterminados sin poder defenderse. Entonces la modificación en el arte de la guerra crea factores de escala determinantes por lo cual el hombre se encuentra bajo el espíritu demoníaco del exterminio total. Entonces se vuelve absurdo incluso presentarse en el campo de batalla a pelear. Porque no hay garantías que el buen arte de la guerra y el coraje permita vencer. Perón, al observar esto, dice, el enemigo nos hace la guerra bajo el concepto de guerra total. Entonces nosotros estamos preparando a las Fuerzas Armadas Argentinas para el concepto de defensa total. Y ese concepto de defensa total es el concepto de nación y pueblo en armas verdadero de la Argentina. La idea de nación y de pueblo en armas surge a partir de la propia observación de la realidad de manera objetiva. Y a partir de la propia doctrina nacional, que también la doctrina nacional parte de la observación objetiva de la realidad. No es una ideología la doctrina nacional. Surge de la observación objetiva y práctica del argentino, del sentido práctico de la vida que el argentino tiene. No necesita meterse en laberintos ideológicos para pensar cómo las cosas serían mejor, sino que entiende, por su profundo sentido cristiano, que el libre albedrío y discernimiento, que son los dos mayores dones que Dios nos da, allí está la base de hacer la justicia, de ser hombres justos,
Y no se requiere de una ideología o de un sistema de organización, sino que en el propio discernimiento de la comunidad se hallan las semillas de verdad. Hay semillas de verdad en el pueblo. Son discutidas, porque no es que el pueblo es homogéneo. No encontrás un argentino igual al otro. Pero sin embargo, hay semillas de nosotros. Y en esas semillas de verdad también está el coraje de argentino de afirmar, pero también hay otra virtud del argentino, que es la prudencia. Con lo cual poder aceptar que quizás el otro tenga verdad. Y está en el argentino, en esa prudencia, en esa virtud, en pedir perdón o en corregir la postura que tiene. Es lo que no tenemos que perder. Y eso está en nosotros, no está en la condición de poder que nos encontremos, en términos de instituciones, está en el pueblo. Entonces, el modelo argentino viene a instrumentar este ideario nacional, y en la concepción de nación y pueblo en armas no se preparan solamente las Fuerzas Armadas para la defensa total. Las Fuerzas Armadas interiormente en la Argentina son las que fundaron la industria pesada del país. Y esto es a partir del gobierno del general Roca y el teniente coronel Riccieri, con el cual Riccieri viaja a Alemania, trae la formación prusiana para el ejército, crea el ejército moderno, el servicio militar obligatorio. Es el primer empadronamiento de varones adultos que hay en el país, el primer documento nacional de identidad. Alcanza el dominio total del territorio, con las aventuras del perito Francisco Pascasio Moreno, entre otros. Imagínense, llegó con un barco, el velero vapor, el Villarino, donde vinieron los restos del general San Martín para su final descanso en la patria, y con ese velero vapor, un velero a vapor, una cascarita de nuez, llegó hasta el extremo sur argentino, por la Tierra del Fuego, y fundó el faro San Juan de Salvamento. No había los sistemas de navegación modernos como hay ahora. Y esos hombres hicieron la patria con un enorme coraje y con un sentido profundo de trascendencia, que es lo que tenemos que recuperar como argentinos. Salir de las tonterías, de la avidez de novedades, del hablar ambiguamente, del hablar por hablar. Hay que ser serios como argentinos. Y ser serios no es ser aburridos. Es darle el exacto valor que las cosas tienen. Entonces, en este sentido, cuando Riccieri comienza la formación del ejército argentino, en 1890, de cada 4 ingenieros que se recibían, 1 era del ejército. Ahí está el semillero industrial del país, de la Argentina industrial moderna. Porque de ahí sale el general Mosconi, que funda YPF con Irigoyen. Allá por el 30, por el 22, 1922. De ahí está el semillero que sale el general Sabio, el cual funda los Altos Hornos Zapla y Somisa, que son las industrias siderúrgicas que en la concepción de nación y pueblo en armas no solamente producen acero para las Fuerzas Armadas, producen acero para toda la pequeña y mediana empresa argentina, para toda la actividad industrial del país, acero barato y abundante, bajo la concepción de que sin acero seremos siempre vasallos, no solamente porque no tengamos el acero para los buques de guerra, los tanques, sino porque no tenemos el acero para el propio desarrollo industrial del país. De ahí sale Luteran, de ahí sale Baldrich. Bueno, todos esos militares patriotas, y muchísimos más que no recordamos sus nombres, pero son los hombres que hicieron la industria nacional. El ejército es el fundador de la industria pesada argentina. Y en este momento del país, el modelo argentino para el proyecto nacional tiene que constituirse en una carta de navegación de un futuro gobierno nacional justicialista que determine en esa carta de navegación cuáles son los pasos instrumentales que un futuro gobierno nacional le toque la responsabilidad a quien le toque de ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y el presidente de la Nación, pero aquel que tenga la responsabilidad de llevarlo adelante no puede renunciar a la carta de navegación que como pueblo y comunidad organizada estamos constituyendo en este momento. Para eso sumamos a los compañeros a los consejos para el proyecto nacional,
para determinar cuál deben ser los pasos instrumentales a dar en esa carta de navegación, que para nosotros tiene una lista simple, que es la siguiente. Primero, las Fuerzas Armadas Argentinas y principalmente el bravo ejército argentino debe volver mediante la Dirección General de Fabricaciones Militares al campamento minero. De esa manera ocupar el territorio nacional de la cordillera de los Andes y la meseta patagónica. Realizar por sí mismo, con Dirección de Fabricaciones Militares, la explotación minera, que es la base de la industria siderúrgica nacional. Montar los altos hornos en el yacimiento carbonífero Fiscal Río Turbio, donde hay carbón abundante por más de 500 años al ritmo de explotación de 1 millón de toneladas anuales, como fue hasta la década del 50 e incluso en la década del 70 con el general Perón. Montar otro alto horno en Ipazán, Sierra Grande, puerto de Punta Colorada, donde tenemos la mayor mina de mineral de hierro del país. Y mediante un sistema de navegación que haga Punta Loyola, por donde se descarga el carbón del Turbio, y Punta Colorada, en Río Negro, intercambiar el mineral de carbón de ida y el mineral de hierro de vuelta. Esos dos enclaves industriales pesados permiten el poblamiento permanente. No son parques industriales de ensamble de componentes extranjeros que son un galpón que ya sabemos cómo termina. Largan la quiebra, vacían el galpón y la gente se tiene que volver a su provincia. Ya conocemos lo que pasó. Entonces, en este sentido, enclavar en la Patagonia Austral emprendimientos industriales pesados es lo que nos permite la ocupación permanente de la Patagonia Austral, porque estamos en peligro de secesión territorial. Peligra la integridad geográfica de la patria. Por eso estamos proponiendo que desde las Fuerzas Armadas, el glorioso y bravo ejército argentino recupere la actividad industrial, porque en la riqueza minera del país está la base de la reconstrucción del ejército argentino y todas las Fuerzas Armadas, a través de la industria pesada, a través del acero, a través de una línea de producción electrónica, donde mediante la obtención de las tierras raras, los lantánidos y los actínidos de la tabla periódica de los elementos, mediante la minería de uranio por parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica, mediante la explotación del litio, que no es lo único que es importante en la electrónica. El litio hace a los acumuladores y nada más, pero las tierras raras hacen a la producción de transistores, tiristores, puentes, diodos, placas madres. El reactor RA10, que como señaló el compañero, junto con el CAREM, ha sido interrumpido la obra, bueno, va a haber que retomarla, pero va a haber que retomarla con fuerza. Porque Macri también la frenó. Macri también frenó la obra del CAREM y del RA10. Pero hay que retomar con fuerza con un gobierno verdaderamente nacional, auténticamente justicialista. Porque si lo que vuelve es otra falsificación del peronismo, que es lo que hoy se está preparando en su versión liberal keynesiana del marxismo cultural y su otra versión liberal menemista privatizadora, vamos a volver a repetir el ciclo de Alberto Fernández de Kirchner, donde se retomó el RA10 y el CAREM, bueno, más o menos, de a poquito. No tienen fuerza, no tienen sangre y no tienen huevos. Se necesita otro tipo de conducción política en el país. Argentinos que no teman a la muerte. Tiene que aguantar el gaucho hasta que lo trague el hoyo, o hasta que venga un criollo en esta tierra a mandar. Es tiempo de los criollos. Es tiempo de los argentinos que no temen a la muerte. Que alineados y amarrados totalmente a Jesucristo, nuestro Salvador, venzan a las amenazas que se ciernen sobre nuestra patria. Que mediante la ayuda angélica que los argentinos ya hemos invocado en Malvinas 82, con la ayuda de Dios, podamos derrotar definitivamente a nuestros enemigos. Y estos son hechos, no son ideas. ¿Quién puede explicar cómo Owen Gripa y otros pilotos con avioncitos de entrenamiento atravesaban el estrecho de San Carlos frente a la artillería del inglés y le produjimos el mayor daño a la Royal Navy de toda la historia de la guerra del mundo? Y cambió el combate aeronaval a partir del heroísmo de los pilotos argentinos.
Porque no hay nada más temible en este mundo que un piloto argentino recién confesado. Entonces tiene que haber un orden industrial que permita la movilización total del trabajo, porque el argentino quiere trabajar. Es mentira que los argentinos son vagos. Estos usureros, estos peones de la usura internacional, estos mayordomos de la usura, que andan señalando a los argentinos como que son vagos y no quieren trabajar, son los que les han quitado el trabajo los últimos 50 años. Porque la Argentina vive un proceso de decadencia hace 50 años, ya es suficiente medio siglo de decadencia nacional. Es tiempo de un gobierno de integración nacional, no un gobierno de administración colonial. Ya tuvimos varios de esos. Y han dado vuelta a la Argentina. Aquellos que criticaban a Perón en la década del 70, aquellos que decían que Perón era insuficiente, aquellos que decían que eran más revolucionarios y más profundos que Perón, son los que gobernaron los últimos 50 años. Alineados por izquierda, alineados por derecha, por arriba o por abajo, no importa cómo. Pero a los hechos nos remitimos. Nosotros en 1973, 74, 75 alcanzamos el pleno empleo. 100% de la masa obrera con tarea real, con trabajo industrial. Producíamos el 95% del valor de los automóviles que se producían en el país, siendo marcas internacionales y modelos internacionales, pero de fabricación nacional. El Ford Falcon argentino lo reconocen los propios norteamericanos, que es de mayor durabilidad y de mejor prestación que el de origen norteamericano. Porque se adaptó a los caminos de tierra y al ripio argentino. Entonces es más sólido el Falcon de los argentinos. La Chevy Serie 2, para los que son de Chivo. Hay de Ford, hay de Chivo. Los dos son muy buenos. Pará, no me quemé el chiste. No te adelanté. Los dos son buenos. El Chivo es bueno. También el rastrojero de fabricación nacional. ¿Dónde se hacía el rastrojero? En el área material Córdoba, muchachos. En la fábrica militar de aviones. El Estado empresario argentino, del cual nadie tiene los huevos excepto nosotros de reivindicar. Porque la militancia anda cagada en las patas de que la señalen, de que son fachos, de que son zurdos, de que son estalinistas, o de que son troscos, o de que no o que son estatistas. Uy, qué miedo, nos dijeron estatistas. ¿Por qué no te llevaste paquete para Mendoza? Dice mi amigo Ricardo Giorgio. Entonces, en el Estado empresario argentino está la base de reconstrucción nacional. Porque el pueblo solo, en la comunidad, si no tiene instrumentos para poder instrumentar ese poder, ese germen de poder que la comunidad tiene, es privado del ejercicio, tanto institucionalmente como industrialmente, no puede realizarse. Porque los argentinos somos los emboscados. El pueblo argentino está emboscado. Vive en la emboscadura. Y nosotros desde la emboscadura, encontrándonos con los otros nosotros que nos vamos encontrando, desde la periferia, realizaremos la marcha hacia el centro, hacia la toma del poder. Este Estado empresario argentino, que alcanzó el pleno empleo en la década del 70, para el gobierno de María Estela Martínez de Perón, que todavía permanece en el exilio forzoso, porque tiene captura de Interpol. Entonces, una de las primeras medidas de gobierno, si Dios nos lo permite y el pueblo argentino así lo decide, si nos tocara a nosotros estar en el Poder Ejecutivo Nacional, en la conducción de gobierno, de los primeros actos de gobierno sería romper relaciones con Interpol y traer a María Estela Martínez de Perón a la patria, al encuentro con su pueblo. Para algunos es un acto simbólico que no tiene demasiado valor, pero los actos de justicia, no importa si son más o menos populares, si son más o menos aceptados, o si despiertan más o menos interés. La justicia está en otra dimensión. Entonces, en este sentido, es de destacar que teníamos menos del 5% de pobres en el país. Había algunas necesidades y había barrios con necesidades, ¿verdad? Y había argentinos que tenían necesidad, que quizás todavía no tenían su vivienda.
pero todos tenían trabajo. Todos tenían trabajo. Habíamos pasado 18 años de castigo. Entonces tampoco que lo que agarra Perón, imagínense, Perón dice en ese momento, la economía la vamos a arreglar, pero el mayor problema es reconstruir moralmente al argentino. La reconstrucción espiritual del argentino. Si viera el general como estamos hoy. A mí me lo dicen los veteranos de Guardia de Hierro. Dice, Perón decía que estábamos mal y que había que reconstruir espiritualmente al argentino. Dice, nosotros estábamos de fiesta. La Argentina era fenómeno. Los veteranos, ¿no? Los que tienen la edad de mi padre. Pero bueno, Perón estaba observando más allá las amenazas que se cernían en esto de la guerra total y la defensa total, que es la nación y pueblo en armas, a través de la movilización total del trabajo. Porque en la movilización total del trabajo, todos los argentinos, todo el movimiento obrero, los empresarios, los funcionarios del Estado, las Fuerzas Armadas, todos edifican la nación. Porque hay un sentido de edificación y de avance general y común para la patria. Por eso la carta de navegación de un futuro gobierno nacional debe para nosotros llevar los siguientes objetivos. Primero, nacionalizar la banca y el comercio exterior. Esto significa realizarlo de una manera práctica, como hacemos los argentinos, y lo más imprudentamente posible. Esto significa volver a repetir el instrumento de nacionalización de los depósitos. No puede ser que el ahorro de los argentinos, no puede ser que el salario de los argentinos esté en manos de los bancos extranjeros y sean los bancos extranjeros los que utilizan el salario del argentino para prestarle al argentino. No, es una usura intolerable. Entonces hay que nacionalizar los depósitos. Tiene que ser argentino. Si los bancos extranjeros quieren traer capital para prestar, que lo traigan. Lo que no puede ser es este sistema de usura en el cual la banca extranjera no trae un solo dólar del extranjero y únicamente lo que sirve es como convertidor de pesos a dólares para fugar los dólares al extranjero. La banca extranjera no trae dólares del extranjero, se los lleva. Es el mecanismo de salida, no es la fuga de capitales. ¿Qué fuga? Fuga si se escapa y no lo ves. Esto es una autopista, con 6 manos, carril rápido, no tiene peaje, corre. La nacionalización del comercio exterior se realiza de una manera práctica, que es la marina mercante. ¿Cómo se arma la marina mercante? Porque esto hay que plantearlo de manera instrumental para que todos los criollos lo puedan dominar. Porque no es una consigna. Vamos a nacionalizar el comercio exterior. Hay que hacerlo. Antecedentes, bueno, Juan Manuel de Rosas, la vuelta de obligado, recién mencionó Trombora. 1835, Rosas, el banco estaba en manos de los ingleses, lo recupera. El banco era de los ingleses, toma el banco, funda la banca argentina. Lo mismo con el comercio exterior, que es la ley de aduanas. Ahora, ¿cuál es el instrumento de dominio? Porque así como planteamos que la base del poder político está en la comunidad, el germen es el vínculo, el dominio del argentino sobre la técnica es el que permite consolidar la independencia económica y la soberanía política del país. Pero tiene que haber dominio del argentino sobre la técnica. El argentino no puede ser alguien que es un consumidor de cosas que, un consumidor o un usuario de cosas que se diseñan, se piensan, se fabrican y nos venden otros. La Argentina importadora. El problema no es solamente la balanza comercial, si hay o no hay superávit. El problema es que no dominamos nada. Y allí están las formas de la usura que someten al país. La usura más conocida es la del prestamista. Pero hay otras formas de la usura. Hay una forma de la usura que es la obsolescencia programada. Fabricar las cosas para que se rompan al tiempo es mantener al hombre en un ciclo absurdo de consumo en el cual tiene que trabajar para comprar cosas que se le rompen y seguir trabajando para volver a comprar esas cosas que se le rompieron y se le romperán. Lo tienen atrapado en una cárcel material del consumo y lo hacen con 2 monedas. No es una cárcel de máxima seguridad.
Lo hacen con nada, con 2 monedas, fabricando con obsolescencia programada. Hay otra forma de la usura, que también es la División Internacional del Trabajo. Aquella determinación de que hay naciones del mundo que van a producir dominando la ciencia y la técnica, y otras naciones que van a abastecer de materias primas. Eso también es usura industrial. Y todas ellas, la del prestamista, porque el mayor problema del país no es la deuda externa. La Argentina paga por servicio de la deuda externa 7.000 millones de dólares. El reactor RA10, que acaban de mencionar, ese reactor cuando esté en marcha va a empezar a facturar aproximadamente unos 2.000 millones de dólares por año solamente vendiendo radioisótopos medicinales. ¿Está bien? Si además hiciera dopaje de silicio para la fabricación de componentes electrónicos, la fabricación de silicio dopado para componentes electrónicos podría duplicar esa cifra. O sea que con 2 reactores RA10, la Argentina, con tener el reactor prendido, paga los intereses de la deuda sin pestañear. Yo no estoy diciendo que estoy a favor de pagar la deuda externa. Yo también creo, como el patriota Alejandro Olmos, de que hay que revisar qué deuda es legítima y qué deuda no es legítima. Y que el pueblo argentino tiene que ser partícipe de esa decisión. Tiene que conocer y decidir, pero para decidir tiene que primero conocer. Entonces hay que romper primero el secreto y luego tomar la decisión. Pero no es el mayor problema, porque el régimen de importaciones argentina es de 90.000 millones de dólares. El mayor quebranto que nosotros no es por intereses financieros de la deuda, que son 7.000 millones. El mayor quebranto que sufrimos son los 90.000 millones de dólares de importaciones de cosas que tenemos que fabricar por nosotros mismos. Y que todos los gobiernos que vinieron después del paso de la inmortalidad de General Perón se dedicaron a ser importadores. Los 90.000 millones de dólares que se obtienen de la cosecha vendiendo materias primas se queman en importaciones industriales. Y el intercambio es de tal 50 millones de toneladas de materias primas, obtenemos 35 millones de toneladas de productos manufacturados. Cinco veces. Si nosotros miramos cuánto nos cuesta comprar, como decía el compañero Torombolo sobre la soja y las manufacturas, ¿cuánto cuesta un kilo de soja? 50 centavos de dólar. ¿Cuánto cuesta un kilo de auto? 10 dólares. Entonces, ¿cuántas toneladas de soja hay que exportar para obtener un auto de 1 tonelada? Es totalmente inconveniente. Pero nadie muestra el comercio exterior, nadie lo enseña. Nadie lo muestra y nadie lo enseña. Nadie muestra qué la Argentina importa. Bueno, por eso nos hemos dado el trabajo de realizar un análisis sobre el comercio exterior argentino y poder determinar cuáles son los principales sectores que castigan a la industria nacional. Primero, la industria automotriz. De los 90.000 millones nosotros importamos 20.000 millones de dólares. Pero ¿cuál es el mayor problema de esto? No es solamente la guita. Es que 8 de cada 10 autos son extranjeros. Entonces la Argentina tiene una sensación automotriz. Parece que hay industria automotriz, pero es terminal. Vos vas a la General Motors en Santa Fe, en Rosario, y decís, mirá, la industria automotriz. Vas a Zárate, la Toyota. Vas a Pacheco, la Ford. Vas a Córdoba, la Fiat. ¿No? Vas al norte, a Tucumán, Scania. Sí, pero son terminales que son cabeceras de desembarco de autopartes extranjeras. Porque la División Internacional del Trabajo es un régimen de usura por el cual, además de determinar quiénes producen industria y quiénes no, las multinacionales se abastecen a partir de su propia cadena de valor internacional y no desarrollan proveedores nacionales. Y todos los que hemos trabajado en industria automotriz, en metalmecánica, sabemos perfectamente que las tareas que se dan aquí en la Argentina son tareas de menor cuantía. Son tareas no estratégicas, tareas de baja complejidad. Bueno, pero Martín, ¿también se fabrican cajas de velocidad? Sí, es verdad. Sí, y culatas, sí, también. Y en Rafaela tenemos a Vaso, que fabrica las válvulas para Ferrari, Mercedes-Benz y Harley-Davidson. Las mejores válvulas del mundo. Vaso fabrica exquisiteces como, por ejemplo, válvulas de sodio.
Y además, la válvula está perforada. Y adentro tiene sodio. Entonces, cuando la válvula sube y baja, el sodio, cuando la válvula baja, el sodio va para arriba. Y cuando la válvula va para arriba, el sodio va para abajo. ¿Eso qué hace? Provoca un efecto térmico refrigerante. O sea, hay menos... se calienta menos, refrigera mejor. Una exquisitez. Técnicamente exquisito eso. Ahora, ¿cómo puede ser que Vaso no le puede vender a la General Motors para fabricar un Corsa? Fabrica esa exquisitez y no puede abastecer a la línea de producción de motor Fire de Fiat. Estos autos de cartón que nos venden las multinacionales. Entonces hay que verlo en trabajo. ¿Cuál es el quebranto? Y bueno, nosotros para poder tener un auto en la Argentina, cada argentino que con su poder adquisitivo compra un auto 0 kilómetros, le da 8 trabajos a los extranjeros y le da solamente 2 trabajos a los argentinos. Entonces es tiempo de pensar en el trabajo. Hay que medir el laburo. No se puede seguir midiendo la economía en guita. La economía medida en guita es medida en los términos del enemigo. La economía medida en laburo es medida en términos de patriotas, es medida en términos de los argentinos, es la economía del pueblo. Es lo que Perón decía, la economía social. Porque tiene ese sentido. No la economía social como si fuera una economía aparte. No. Las changas son changas. Llamarle a la changa economía social, llamarle a los planes sociales economía social, llamarle al reparto de bolsones de comida y a la olla popular economía social, eso no es así. Eso no es así. Eso es la miseria. Y nosotros tenemos que vivir en la abundancia. Por supuesto, respetuoso de la naturaleza. Porque este régimen de la usura, ¿qué tiene a su vez? Que cuando se produce con obsolescencia programada, hay una presión por la extracción de recursos cada vez mayor. Y el descarte no tiene ninguna responsabilidad de deposición final. Entonces los celulares van a la basura. Con la cáscara de la banana, con los corchos del vino, con los huesos, si es que no tenés perro. Entonces, la obsolescencia programada es un crimen ambiental. Es un crimen contra el planeta Tierra en general y contra la entera humanidad. Porque el planeta es uno solo. No es si vos tirás acá basura, no le afectás al otro. No, esto afecta generalmente. Perón decía en el modelo argentino, los mares se convierten en grandes depósitos de plásticos, los ríos son grandes vertederos de basura. Y esto que llaman sociedades de consumo, en realidad son sistemas organizados del despilfarro masivo. Contra eso vamos también porque nuestro signo de argentinos es un signo de liberación universal. Nacionalizar el comercio exterior y la banca son pasos instrumentales grandes que el Ejecutivo Nacional. A esto tiene que estar acompañado por la movilización total del trabajo para alcanzar el pleno empleo. El pleno empleo es el dato estadístico de que todos los argentinos tienen trabajo, pero no es de cualquier manera, porque hay que tener trabajo, pero ¿qué tipo de trabajo? Entonces, en el tipo de trabajo está el diseño productivo del país. Nosotros no podemos seguir con un diseño de producción agrícola, con un paquete tecnológico impuesto por el extranjero, donde la semilla es extranjera, el fertilizante es extranjero, el herbicida es extranjero y hasta se importan los tractores. Entonces tiene que haber una nacionalización total del sector, porque es fácil atacar ahí. Nacionalizar totalmente la industria automotriz no es tan fácil. No es que la Fiat, la General Motors, la Volkswagen te van a decir que sí. No es tan fácil. Entonces, ¿cómo se hace en ese campo? Hay que montar, nuevamente en el área material Córdoba, o en donde sea que consideremos necesario, una fábrica de autos que produzca un utilitario, como fue el rastrojero del siglo XX, un rastrojero del siglo XXI, un utilitario práctico, barato, durable, sencillo mecánicamente, sin computadora, sin caja sincronizada. Una moto para los pobres. Una moto para los pobres, un sedán, una coupé, porque así como nosotros fabricábamos Ford, Falcon, Chevy Serie 2, Renault 12, Peugeot 504,
Fiat 600, Citroën 13B. Todos esos modelos extranjeros lo hacíamos con mano de obra nacional. Pero como bien explicó, ¿y vos qué sos? ¿De Chivo o de Ford? Yo contesto lo mismo que supo enseñar el flaco Traverso, Dios lo tenga en la gloria. Dios lo tenga en la gloria, al querido flaco. El flaco dice, el flaco corrió con Ford y corrió con Chivo. Y con Torino también. Y también llegó con una coupé fuego prendida a fuego. Y otra vez llegó con 3 ruedas. Solo un argentino capaz de eso. No está en ninguna parte del mundo hay un evento similar en el automovilismo como los que protagonizó el flaco Traverso. Y otras cosas más que también hizo. Corriendo en Misiones, está llegando en Misiones, viste que Misiones es cuchilla, ¿no? Arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces el flaco viene con su copiloto. Entonces el copiloto del flaco le dice, tenés que pasar a paso de hombre. En la bajada esta, a paso de hombre. Y el flaco dice, no, para mí no. Para mí es a fondo. Entonces dice, no cuenta Traverso, cuenta otro piloto que llegó con el techo abollado. ¿Qué te pasó? ¿Volcaste? No. Traverso me pasó por arriba. Porque te estaba pasando a paso de hombre y Traverso dijo es a fondo y lo pasó por arriba. Traverso decía, a mí me preguntan qué me gusta más, Ford o Chevrolet, y yo siempre contesto lo mismo. Acá hubo un único momento en la historia del automovilismo mundial en donde Ford y Chevrolet se unieron en contra del Torino argentino. Entonces hay una gloria en la mecánica nacional. No es solamente fabricar para no tener que importar y guardarnos los dólares bajo la boludez del progresismo de la restricción externa. Otra pelotudez económica solamente de gente descerebrada que puede pensar en esos términos como que el problema del país es no tener dólares. Dólares ingresan 90.000 millones todos los años, querido. La deuda externa la pagamos con 4 cosechas. Los 400.000 millones de dólares de deuda externa con 4 cosechas están pagos. Pero el problema no radica en las cuentas económicas. El problema radica en el dominio. No es economía, es dominio político. En ese aspecto, los dólares que entran se van en importaciones. Entonces hay que ordenadamente, mediante el ejercicio de la Marina Mercante, recuperar no solamente el flete marítimo. Nosotros tenemos 4 proyectos de ley que pueden consultar. Los números de expedientes no me los acuerdo ahora. Algunos de los nuestros seguramente se los acordará. Pero nosotros tenemos que recuperar la reserva de carga. Con la reserva de carga del flete marítimo, la Argentina recupera el derecho a transportar el 50% de las importaciones y exportaciones en busca de bandera nacional. Pero no tenemos barco, no importa. Yo emito los waivers. Entonces decido en qué barco navega. Navega en el barco al cual le entrego el waiver. Entonces, ¿qué pasaría con Hamburg Sud? Por ejemplo, de Alemania. Bueno, mire, don Hamburg, usted transporta cargas argentinas, pero sus buques son de bandera alemana, tripulados por alemanes y fabricados por alemanes. Bueno, si usted quisiera avenirse al régimen de navegación nacional, tiene que hacerse de bandera nacional. ¿Y eso cómo sería? Bueno, es simple. El barco que usted tiene pasa a ser un barco que de la condición de bandera alemana pasa a la condición de bandera nacional, a casco desnudo. ¿Cómo es eso? La tripulación, los marineros y el capitán son argentinos. El barco es de bandera argentina. Y ese barco que usted tiene, por ejercer la reserva de carga y facturar el flete marítimo, tiene que tener una orden de construcción en astilleros nacionales. Para esa unidad extranjera ser sustituida por una unidad argentina. Y usted puede hacer el negocio. ¿Le interesa el negocio? ¿Sí o no? ¿Quiere facturar? Facture. Pero la condición es que tiene que ser de bandera nacional. Bueno, pero en realidad siguen siendo alemanes encubiertos. No hay problema.
Porque ya existió eso, ya lo hicimos eso. Estamos contando algo que ya hicimos. Pero que se ha olvidado porque la militancia se ha dedicado a cualquier gilada los últimos años. Al lenguaje inclusivo. Se ha dedicado a cualquier gilada. A hablar como boludos para pensar como boludos. Todes, todas, todis, todos es todos, querido. E incluye a todos. Decimos todos, y es todos. Si no, nos hacen hablar como pelotudos. Entonces empieza un tipo a hablar de todes, y ya te marea, ya no sabes de qué está hablando. No está hablando de nada. Está preocupado por hablar así. Entonces pierde sustancia el discurso. Porque como está preocupado en hablar así, ya se olvida de lo que tenía que decir. Entonces hay que ver el efecto práctico que esta estupidez genera. Porque no es un problema que yo sea facho. Es un problema real que tenemos. No podés sostener una conversación con una persona que te habla así. Se pone boluda. Y se pone facho también. Porque si vos no sos así, se enoja. Se ofende. Dice, no, vos porque tenés que tomar en cuenta las disidencias. Bueno, también. El problema es lo que trae después, la destrucción de la verdad y de la autoridad. Claro, el enemigo es Immanuel Kant. Porque Kant plantea civilizatoriamente, la Ilustración y el Iluminismo dicen, tenemos tres enemigos a combatir: la verdad, la autoridad y la tradición. La verdad, la autoridad y la tradición. Entonces no es que nosotros nos enemistamos con él, es que Kant nos declara la guerra a nosotros. Si Kant combate la tradición, si combate la autoridad y combate la verdad, nos está combatiendo a nosotros. Nosotros vamos a defender la verdad, vamos a defender la autoridad y la tradición. Contra la causa de todos los males modernos que tenemos, que es la Revolución Francesa. Que es la revolución comunista y que es la revolución tecnotrónica. Entonces, en este aspecto, organizar el país mediante el modelo argentino significa la participación de todos los criollos, y no solamente la participación voluntaria que nosotros podemos tener, sino inspirar en otros, llamar, convocar a los argentinos a que armemos el proyecto nacional todos juntos. Ese es el laburo más importante que tenemos que hacer. Juntarnos a conversar de estas cosas. A compartir esto. A compartir lo que nosotros soñamos para la patria. Porque en cada uno de nosotros está el sueño de la patria. Pero necesitamos hacerlo comunitariamente. Y el vínculo tiene que ser de esta característica. Porque si el vínculo entre nosotros es este, es probable que alcancemos la liberación de nuestra patria. Y que en un ciclo de 4 años de gobierno alcancemos el pleno empleo y decretemos el fin de la desocupación en nuestra patria. Y el fin de la desocupación en nuestra patria es el fin del hambre en nuestra patria. Porque cada argentino tiene que producir por lo menos lo que consume. Es tiempo de superar la política de los derechos para pasar a la política de los deberes. Es tiempo de dejar atrás la política de los derechos para pasar a la política de los deberes. Porque quien vive en la política de los deberes defiende sus derechos. Vienen por añadidura. Ahora, el que nada tiene y no tiene dominio sobre su propia vida y el mundo, ¿a quién le va a ir a reclamar? Y cuando le va a reclamar, ¿qué le van a dar? Un mendrugo le van a dar. Las migas le van a dar. Un bolsón con alimentos secos le van a dar. Ahora, si labura, si produce, se fortalece, porque el hombre en el trabajo no solamente transforma la materia, se produce una alquimia en el alma de la persona. Porque en el trabajo hay una transformación de la materia. La palabra cultura viene de cultivo. El cultivo que el hombre realiza al sembrar, al tapar esa semilla, y mediante el esfuerzo, mediante el sacrificio y mediante el amor implicado, alcanza el fruto, luego ese fruto lo disfruta, cultiva el fruto que luego disfruta.
Pero si el hombre es mutilado en el trabajo, vive alienado, pierde identidad porque pierde cultura, porque el vínculo natural de la cultura es el trabajo, es la marcha del hombre por el mundo. El trabajo es la marcha del hombre por el mundo. Y es la marcha por el cual el hombre es co-creador con su creador. El hombre es co-creador a imagen y semejanza de su padre en el trabajo. Entonces, vamos por el pleno empleo y muerte a la renta básica universal. No vamos a permitir que nos vengan a esclavizar con esa basura europea. De ninguna manera vamos a aceptar la renta básica universal. Todos a trabajar. Este trabajo tiene que ser ordenado. ¿Cómo planteamos el orden? En 7 sectores industriales. Primero, la logística. Hay que armar un gran despliegue logístico argentino a través de una corporación del Estado argentino. ¿Sobre qué base? Sobre el modelo argentino para el proyecto nacional de la década del 70. Perón crea en el 70 la Corporación de Empresas Nacionales con la Ley 20.558 que reúne a toda la sociedad del Estado, Ley 20.705 que todavía sigue vigente. La Corporación de Empresas Nacionales del 74 se constituyó en el 15º holding a nivel internacional del mundo occidental. Estaban las multinacionales de Estados Unidos, de Inglaterra, de Italia, de Francia, de todos lados. Y número 15 aparecía la Corporación de Empresas Nacionales. Medido en facturación, no es una opinión, no es la doxa, es la veritas. No es la doxa, es veritas. Ese holding de la Corporación de Empresas Nacionales reunió cerca de 300 empresas del Estado en ese momento. Esa era la idea de Perón de defensa total. Esa es la idea de Perón de defensa total. Entonces, en ese aspecto, nosotros tenemos que volver a reeditar. Aquello que hicimos bien, lo tenemos que hacer bien. Aquello que haya que corregir, lo corregiremos. Y veremos si es el tiempo o es la sangre. Pero se verá, de acuerdo a la experiencia que hemos tomado. Lo que sí está claro es lo que está bien, hay que volver a hacerlo. Hay que volver a crear la Corporación de Empresas Nacionales. Nosotros, uno de los proyectos que impulsamos es la creación de la empresa de líneas multimodales argentina del siglo XXI, que supere a la vieja ELMA marítima para hacer una corporación multimodal con una marina mercante, con un ferrocarril que dominen las cargas, que es la logística pesada, que es la que te da dominio militar sobre el territorio, no solamente comercial y económico, y que a partir de ahí nosotros con la marina mercante nos apoderamos no solamente del flete marítimo que estará en 6.000, 7.000 millones de dólares en este momento, sino de la renta comercial, cosa que está fuera de la imaginación de todos los políticos argentinos. Las multinacionales en el comercio exterior, que de la Argentina exportan 90.000 millones de dólares, la renta comercial, no el flete y el seguro. El flete y el seguro son 2 renglones de facturación. Hay otro renglón de facturación que es la renta comercial. Claro, nadie sabe cuánto es. Porque eso está el libro cerrado de la multinacional. No te va a venir Cargill a decirte, mira lo que facturé. Eso es un secreto. Y al tipo que labura en Cargill, no se le puede escapar ese secreto. Porque lo matan a él, a la familia y al perro. Entonces eso se mantiene como un secreto bajo 7 llaves. Pero ¿qué podemos nosotros barruntar? Nadie hace un negocio comercial por menos del 5%. ¿Verdad? Por menos del 5%, ni salgo de casa. ¿Cuánto le cobran el trigo argentino a Venezuela? No se lo vende a Argentina. Lo compra Cargill, lo compra Dreyfus, lo compra Nidera, lo compra Archer Daniel Midland, lo compra alguna de las 5 hermanas. A Venezuela el trigo se lo cobran entre un 50% más y un 100% más. Si la tonelada está a $200, a Venezuela le cobran $300 el trigo argentino. O 400. Depende cómo anden las relaciones. Pero, ¿con respecto a qué? Con respecto a lo que sale el trigo puesto en Francia. El trigo puesto en Francia sale $200, puesto en Venezuela sale 300. ¿Cómo puede ser si Francia queda más lejos? Entonces el imperialismo divide nuestra ecúmene. Desalienta el intercambio entre hermanos.
Y nosotros no podemos vivir en la declamatoria de la ecúmena hispanoamericana y los valores cristianos y la catolicidad y lo bajo medieval y que somos herederos de la filosofía de los griegos, que somos herederos del derecho romano, de la concepción del alma singular de la persona, de el ejercicio de la propiedad privada del hombre de manera personal y que la fe de los cristianos. Está bien eso, somos eso, pero hay que hacer. Hay que realizar. Ora et labora. Hay que rezar y hay que hacer. Hay que trabajar. Entonces hay que vincularse. Entonces si nosotros observamos que a Venezuela le cobran un 50% más, podemos decir lo siguiente, o a veces un 100%, que entre el 50% de renta comercial y el 5%, entre el máximo y el mínimo, debe haber en el medio un número, que todavía no sabemos cuál es precisamente, pero lo podemos acercarnos a él. Si la renta comercial estuviera en el 30%, esto quiere decir que de los 90.000 millones de dólares de exportación o de los 90.000 millones de dólares de importación, hay 30.000 millones de dólares de IMPO y más 30.000 de Expo que son de renta comercial. ¿Sí o no? Entonces, si nosotros ejerciéramos la reserva de carga y iríamos la mitad de los fletes de importación y la mitad de los fletes de exportación, quiere decir que como nosotros tenemos el poder naval de transportar, tenemos el poder de comerciar. Porque el que tiene los barcos es el que comercia. El que no tiene los barcos no mueve el amperímetro, no hace nada. Es un gil que vende en la tranquera. Es un gil que vende en la tranquera. Tenga 100 hectáreas o tenga 10.000 hectáreas. No decide nada, no tiene dominio sobre el sector. ¿Esto quiere decir que nosotros podríamos apoderarnos por año de 30.000 millones de dólares recuperando la marina mercante? Sí, 30.000 millones de renta comercial, más 7.000 millones de dólares de flete marítimo, más los seguros, que es otra parte más. ¿Cuánto cuesta el plan de pleno empleo del Movimiento de Liberación Nacional? Que nosotros lo ponemos en el modelo argentino para el proyecto nacional. Nosotros el trabajo lo ponemos al servicio del pueblo argentino. Todo nuestro trabajo, todo nuestro pensamiento, todo nuestro corazón y toda nuestra sangre ardiente la ponemos en el modelo argentino para el proyecto nacional. Porque nuestro trabajo es nuestro sacrificio en el altar de la patria. Entonces, con 30.000 millones de dólares, nosotros pagamos el pleno empleo en la Argentina. ¿Por qué hay que dar? Hay 5 millones de desocupados. Hay que crear 500.000 puestos de trabajo en terminales del Estado. ¿Por qué? Y porque las terminales privadas no lo van a hacer, querido. Ya tenemos multinacionales en la Argentina y el resultado es el que ya describí con la industria automotriz, que es el continente político de excelencia de lo que es la División Internacional del Trabajo. Entonces, si tenemos nosotros una terminal del Estado, la terminal del Estado sí, por soberanía, por decisión soberana, desarrolla proveedores argentinos. ¿Cómo puede ser? Nosotros tenemos proveedores nucleares en la Comisión de Energía Atómica que son argentinos y no tenemos proveedores automotrices. Bueno, entonces tiene que ver con el dominio, no con la economía. No es más difícil un auto que una central nuclear, querido. Complejo es una central nuclear. Hacer una moto es una boludez. La hacemos con una fundición de aluminio del tamaño de una lavarropa, en cualquier taller de cualquier barrio. De hecho, lo hemos hecho ya. De hecho, se preparan culatas e incluso se funden bloques en lugares como este, en galpones, donde se preparan motos de carrera. Ya se hace. Lo que falta es la organización política de la producción. El dominio. 500.000 puestos de trabajo en terminales. $500.000 de puestos de trabajo en terminales. A $1.200 promedio por mes. $600 para los peones que recién ingresan. Porque los pibes cuando entran no hay que darles mucha guita. Si no se la dan en la pera. Y imagínate, un pibe le da $1.200 por mes. ¿Qué hace? Se va a comprar una moto. Lo primero que hace, corre a comprar una moto. La más grande que haya. Ojalá un celular, peor la moto, más peligrosa. Entonces, $600 para el pibe que ingresa, 1.200 de promedio, $2.000 para los oficiales, $2.500 para los capataces, $3.000 para el ingeniero junior, el pibe que recién arranca, que terminó la universidad y, bueno, recién arranca, más de 3.000 le vamos a pagar.
$5.000 para los senior y $8.000 para los máster de ingeniería. O los CEOs, ¿no? Los gerentes generales de las empresas. Vos no podés tener, como dice el Partido Obrero, o el Pollo Sobrero, o los troscos que dicen, no, tiene que ganar igual que un docente. ¡Qué boludo! Es la Argentina africanizada, la Argentina del miserable, la Argentina... es absurdo eso. No, el tipo de YPF, claro, llegó el gerente de YPF, llegó a la casa, viste, se compró 6 huevos y se hace un huevito frito ahí porque no le alcanza. No, el tipo tiene que estar bien, el tipo tiene que llegar a la casa y no tiene que hacer nada, porque yo lo quiero 24/7, 365. Es la conducción de YPF, lo llamo por teléfono a cualquier hora, tiene que estar. Entonces tiene que el tipo estar remunerado de acuerdo a la responsabilidad que tiene que tener un auto con chofer, no anda en un Citroën 13B, viste, y justo el otro día el chicle llegó tarde. No se puede pensar así, es estúpido, no es ideológico, es torpe. Entonces, la Argentina necesita tener altos salarios. No necesitamos una Argentina con comida barata. No hay que bajar el precio de los alimentos. Porque bajar el precio de los alimentos es pagarle menos al que produce. ¿Cómo van a hacer para bajar el costo logístico? Ni puta idea tienen tampoco. Lo que necesitamos en la Argentina son salarios altos. Poder adquisitivo para el argentino. El poder adquisitivo que no plantee lo que viene planteando el progresismo desde hace años, manifestando de que hay que descalzar los precios locales de los precios internacionales. No, querido, hay que pagar bien en el país al obrero argentino para que el argentino pueda adquirir productos nacionales y productos extranjeros también. ¡Bravo! Esa es, hermano, Argentina de la prosperidad. Entonces, para cerrar el concepto, 500.000 puestos de trabajo a $1.200 por mes son $10.000 millones al año. Eso va a demandar 1,5 millones de puestos de trabajo en la pequeña y mediana empresa argentina. Eso van a ser cerca de $20.000 millones más. Con esto vamos a estar aproximadamente, son 7.000 uno, 23.000 el otro, pero estoy haciendo números redondos como para poder dar signo de la cuestión. Esto significa que con $30.000 millones se paga el pleno empleo, pero nosotros no le vamos a pagar a los obreros argentinos con dólares, le vamos a dar pesos. Entonces esos $30.000 millones que quedarían como respaldo de la nación frente a las obligaciones del comercio, o de los empréstitos, o de la adquisición de tecnología, de la transferencia tecnológica, de la compra. Entonces, esta genera 2 millones de puestos de trabajo industriales, 500.000 en terminales del Estado, en el Estado empresario argentino, 1,5 millones de puestos de trabajo en la PYME, que demanda el Estado empresario, y cuando esos gastan, generan 3 millones de puestos de trabajo más en el reflejo de la panadería, la carnicería, etcétera, etcétera, y con eso se alcanzan los 5 millones de puestos de trabajo. Esto nosotros lo podemos hacer en 4 años de gobierno, mediante la movilización total del trabajo, mediante la conducción empresaria del Estado argentino, poniendo al ejército argentino al frente de la explotación minera y al frente de las fábricas militares de acero. Entonces, desde la química pesada, desde el acero, desde la electrónica, nosotros tenemos las industrias base con la cual poder desplegar en la pequeña y mediana empresa todas las capacidades nacionales que los argentinos tenemos. Pero para eso necesitamos acero barato y abundante. Muchachos, hoy Paolo Roca le vende a los argentinos el kilo de acero a $1,50. Si vivís cerca del puerto, adentro, en Azul, en Olavarría, ese kilo de acero vale el doble, $3 vale, puesto en Olavarría. Cuando en el mundo, el kilo de acero hace décadas que está a menos de $1. Y en China, el kilo de acero, adentro de China, cosa que nadie dice, adentro de China el kilo de acero vale 30 centavos de dólar. Entonces, claro, el industrial argentino se encuentra con un producto puesto en la Argentina desde China que le pagaron al operario aunque sea una taza de arroz, pero algo cobró. Lo llevaron al puerto, hicieron la maniobra, lo subieron al barco, lo trajeron acá, lo bajaron, pagaron los impuestos y el producto chino puesto en la Argentina vale menos que el acero, que la materia prima que tiene que comprar el industrial nacional. Así no se puede, viejo. ¿Por qué? Porque vale 5 veces menos el dólar en el mercado interno de China. Entonces no se puede pensar la economía solamente en dinero y en balanza comercial. Hay que meterse de verdad en los temas. Hay que meterse en la industria, hay que empaparse, hay que sumergirse. Por eso, muchachos, el pleno empleo es el objetivo principal del modelo argentino para el proyecto nacional en este tiempo. Porque no hay herida más profunda que sentimos los argentinos en el corazón que es tener a un hermano nuestro desocupado. Es la mayor llaga que tenemos nosotros en nuestro cuerpo espiritual.
en el cuerpo metafísico del argentino, sentir que hay otro, que no puede llevar el pan a su mesa, es la mayor llaga que lleva en sí mismo. La única manera de sanar es alcanzando el pleno empleo, que es lo único que va a permitir la justicia social. Entonces, en este sentido, compañeros, gracias a todos por venir. Hay que reunir las lanzas de los nacionales, que a eso hemos venido. Reunir las lanzas de los nacionales. Pasar por las aguas bautismales de la doctrina nacional y alimentar el modelo argentino para el proyecto nacional, para que esta patria alcance el desarrollo industrial necesario para el pleno empleo. Que no haya un solo argentino desocupado, una sola familia sin casa, sin vivienda, y que no haya un solo pibe sin lo necesario para alimentarse. Por Dios, por patria, por justicia social, gracias por recibirnos. Que este pueblo no cambia de idea, lleva la bandera de Vita Perón.